doctora Leticia Calderón Chelius. Vea lo que capta hace unos días un camionero, un trailero que recorría los caminos, creo que es de Texas, ¿no, Ricardo? En Falfurria, Texas. ¿Cómo? Falfurrias, Texas. Vea nada más, para que vea a lo que se está expuesto el inmigrante indocumentado, a lo que está dispuesto el inmigrante indocumentado, y para que me entienda cuando le digo que estamos bajo ataque. Póngale atención al video. Mire nada más, vea. Órale, chicoteado. Y por ahí va otro más. Sí, la migra detrás de ellos, los gordos de la migra, pero por allá va, mira, allá va otro, enfrente, otro paisano. Un grupo de inmigrantes indocumentados fueron descubiertos en el área de carga de un tráiler en el punto de revisión de Falfurrias. Uno de los detenidos intentó escapar de los agentes de la patrulla fronteriza corriendo a pie en medio de la carretera y todo quedó captado como lo ve en video. Los hechos ocurrieron el jueves y de acuerdo a la patrulla fronteriza los inmigrantes eran provenientes de México, Guatemala, Honduras y China. El camión a donde viajaban levantó sospechas durante la primera inspección cuando un agente canino los alertó hacia el cargamento del tráiler en donde venían escondidos. Pero ahí están las imágenes de la situación. Y tenemos más imágenes también del reparto de alimentos en Caborca, sobre todo la gente en Caborca, en el área norte de México. Ya le estoy mostrando cómo sí hay mexicanos comprometidos con los migrantes, sí hay mexicanos comprometidos con el bienestar de nuestra gente. Vea, a estos migrantes es a los que les tiene miedo Donald Trump, a esos que corren para comer un taco de lo que les lleva la gente, de lo que sea. Vea nada más. Buenos días, pues están comprando los muchachos. Ahí viene doña Laura. Vienen corriendo todos. El chamuco tiene pulso de maraquero. Hermanos centro sudamericanos, mexicanos del sur de nuestro país, que llegan hasta el área de Caborca, en Sonora. Y miren cómo son, no son un puñado, son cientos. Y esto todos los días. Desde que yo tengo uso de razón, estas imágenes. Buenos días. Desde hace 20 años que me dedico más al periodismo en Estados Unidos, estas son las imágenes recurrentes. ¿Dónde es? Pues Caborca, Sonora. Desayunos al migrante, le dice el título. Caborca, Sonora, en las vías del tren. Diego Silva lo está viendo. Este video es de ayer, bendiciones. Waleska Pérez Macedo dice Caborca, México. Ándale, muchas gracias. Laura Macías dice. Bueno, y le leo de Milenio. Macías, México negó promover la migración ilegal y expresó su compromiso de trabajar conjuntamente para atender de forma soberana este fenómeno, además de que no ejerce decisiones migratorias de otra nación. En otras palabras, México se está bajando los pantalones ante las rabietas de Donald Trump. Ahora sí voy con la doctora Leticia Calderón Chelius para agradecerle su paciencia, pero tenía que sacar estos temas, doctora, para que me dé su punto de vista. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Vicente. Pues aquí escuchando también el relato de la señora que pues estuvo ahí en el consulado. Y fíjate que yo escuché cosas de otros consulados, me tocó escucharle en El Paso, Texas. No a ese nivel, porque la verdad hay que remarcar que sí estuvo bastante rudo, pero sí de un letargo y una lentitud, pues que se presta a estas situaciones en las que la burocracia al final de cuentas pues tiene la voz de mando y la ejerce de esa manera como suele ocurrir en nuestro país. Entonces pues muy lamentable ese episodio y espero que llegue a buen fin esto que están comentando ahora. Y espero que el gobierno de México, el aprendiz de canciller Luis Videgaray, se ponga las pilas, porque estas quejas de maltrato a nuestra gente, de
no sentirse representados, de sentirse olvidados. Es más, muchos mexicanos dicen que se sienten incluso como que andan pidiendo favores o limosna cuando van a los consulados. Tiene que terminar ya. Viene desde muchos años atrás como para seguir arrastrando esto. Doctora, me imagino que usted estará de acuerdo que no es nuevo estas denuncias, estas quejas contra empleados de consulados. No, esto es, digamos, esto tiene toda la vida y la verdad es que tiene que ver con una posición muy distante de los propios consulados, los empleados de los consulados. Creo que se ha intentado cambiar, creo que han hecho un esfuerzo grande y hay consulados pues realmente ejemplares, con más cercanía. Y yo creo, mira, la señora decía que metió su papelito ahí para denunciar y yo creo que eso es muy efectivo. Ahora, lo que sería importante es que Relaciones Exteriores revisara y no fuera el cónsul nada más el que se da por enterado de los problemas que pueda haber en su oficina, porque si no, pues ahora sí que juez y parte. Y me parece que sí es una historia que se ha documentado muchísimo hace décadas, Vicente, no es de ahora, e incluso lo que ha cambiado la ecuación es que ahora la gente denuncia, ahora la gente no se deja y ahora hace público este tipo de tratos y eso es lo que sí ha modificado, bueno, un poco la actitud incluso del gobierno y no, eso no va a cambiar, cambie lo que cambie y eso es importante tenerlo en cuenta. La actitud, la relación que se ha planteado desde la burocracia mexicana hacia la ciudadanía siempre ha sido de mucho desprecio. Entonces creo que toca mantener la denuncia y que gente valiente como esta señora pues hablen y digan, a mí no me parece que me traten de esta manera y mucho menos en un momento en que yo estoy haciendo un trámite que me corresponde y es mi derecho, punto, ¿no? Claro. Oiga, ¿y qué piensa de la diarrea que suelta Donald Trump en Twitter contra los inmigrantes, contra las caravanas de miles y miles de personas que vienen peligrosamente, nótese mi sarcasmo, a la frontera? Y bueno, la reacción pusilánime, agachona del gobierno de México de responder que no están alentando la migración irregular. Y le están respondiendo a Trump, a pesar de que han dicho que no van a responder por lo de Twitter. Cada vez que Trump sale en Twitter, salen a responderle desde el gobierno de México, carambas. Mira, yo creo que ya con Trump ya llegamos a un punto en que calma, ¿no? Calma, porque lo que diga este señor ni siquiera tiene de inmediato consecuencias jurídicas, legales, que ya sabemos que tienen un trámite y una solidez que le reconocemos a Estados Unidos. Digo, el debate que hemos vivido desde México, que han tenido ustedes en Estados Unidos, a mí me permite ver claramente que hay que poner en su justa dimensión también al señor Trump. Ahora, creo yo que cuando tú ves un Twitter como respuesta del gobierno federal mexicano, lo que tienes ahí es más bien un mensaje de consumo interno, porque sinceramente, ¿tú crees que eso llega a la opinión pública estadounidense? Digo, yo lo dudo. Es una cuestión de consumo interno, nos lo manda a nosotros, a ti, a mí, a la sociedad mexicana que estamos en estos temas. Y lo que me parece interesante es que sí tocan un asunto que tiene que ver con una jornada que se lleva a cabo acá en México desde hace hace 8 años más o menos, que es esta caravana que cruza por el país y que efectivamente el objetivo es denunciar la situación de sus países de origen, a la cual se suman además luego población mexicana, y que sí ha tenido momentos de crisis, de llegar a la frontera, y que, bueno, obedece a esta situación que Estados Unidos ha alentado desde el inicio, desde su propio origen, que es mostrarse al mundo como el modelo ejemplar que todo mundo debería de imitar. Pues eso supone que la gente dice, pues vamos a la democracia, y van, ustedes nos están presumiendo, y eso ha propiciado también esta migración desde hace 2 siglos por lo menos. Ahora, el tema aquí es que esta caravana sí ha resultado un problema local nuestro, porque se ha hecho sin todo el seguimiento ni toda la cobertura, porque no toda la sociedad civil mexicana que trabaja en estos temas está de acuerdo de la manera como se le lleva. El liderazgo que lleva esta caravana pues ha sido descuidado, y sobre todo por una cosa que es fundamental, Vicente: cruzan zonas de alta peligrosidad y esta gente es sumamente vulnerable. Entonces, pues ese es el viacrucis del migrante, doctor. Exacto. Sí, pero no puedes ponerlos aún más en peligro. Imagínate que vienen niños, vienen hasta un bebé, vienen caminando y entran a zona, por ejemplo, Veracruz, les da la noche, y eso es sumamente riesgoso. Y en ese sentido, pues la sociedad civil mexicana, que te digo, no todo el mundo está, a favor de la manera como se lleva el liderazgo no de la acción,
sino de la manera como se lleva, es muy importante que, bueno, ahí incluso la autoridad mexicana, que también hay que decir esto, la autoridad mexicana no es única. Una cosa es cada oficina, cada personaje, y en este caso, pues la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues sí tuvo que tomar medidas para dar un seguimiento y protección a esta población porque la caravana se dividió. Entonces, el señor Trump ni enterado está de la problemática que implica esta caravana para nosotros mismos, lo que supone esto en términos locales de cada estado por donde van cruzando. Esa caravana llegará a la Ciudad de México, primero pasan por otras partes, pero generalmente concluye aquí y es un acto más, digamos, de representación justamente de lo que ocurre con toda la Semana Santa que vivimos que ya concluyó. Entonces, estos gritos de alarma y de estas baraboconadas, para variar, de la voz del señor Trump, pues yo creo que sí es importante ver. Yo creo que ya ni nos espantan de esa manera. Claro que dice cosas muy fuertes, pero sí nos hacen ir a otro tema que es interesante, y es cómo México durante muchos años, el gobierno mexicano, hizo el papel de detener a la población centroamericana. Casi 300,000 personas han sido deportadas los últimos años desde México, Vicente. Exactamente. O sea, el gobierno mexicano ha hecho la mejor frontera para Estados Unidos y no nos sirvió de nada a la hora en que un señor, ni siquiera con Obama, digo, ya conste que siempre he dicho que me simpatiza, pero sé que tiene una imagen negativa en el sentido del tema migratorio, pero ni siquiera con Obama y ahora con Trump, la posición mexicana francamente servil en el tema de detención de la población que va hacia Estados Unidos, no a México, ha servido para nada y no puede ser nunca un tema que sirva para negociar. México no se puede prestar, como algunos analistas lo sugieren, como moneda de cambio decir, yo te detengo a la gente en la frontera y tú no me deportes a la población. Porque eso no sirve, porque al final de cuentas muestra justamente un servilismo que no le ha servido al gobierno y bueno, nos pone como traidores contra nuestra propia comunidad latinoamericana, ¿no? Eso ha ocurrido los últimos años en nuestro país. Y es una guerra de declaraciones absurdas. México debe detener la caravana de migrantes, dice Donald Trump. Toca a Estados Unidos autorizar o no entrada de caravana migrante, dice el gobierno mexicano. Y la realidad, como también la retrata el periódico El Universal hoy en primera plana, es otra y también es importante, y esta nos debe de interesar a los mexicanos. Crecen solicitudes de asilo a Estados Unidos por violencia. En menos de una semana suman 170 solicitudes, la mayoría de gente de Guerrero y Michoacán. Pues imagínate, Vicente, estamos hablando de 20,000 solicitudes de asilo político de mexicanos los últimos años, y que además es el grupo nacional que menos aceptación de estas solicitudes recibe en ese país. Entonces, ahí abriendo los ojos, porque a veces se habla de la migración en un sentido pues más amplio, más económica, más por condiciones de pobreza o de mejorar económicamente, pero esta migración no se había visto desde la época de Porfirio Díaz. Y realmente la hemos atestiguado desde que Felipe Calderón inició esta que le llamó su guerrita contra el narco y que inició este éxodo. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la película El Paso, se las recomiendo mucho porque habla exactamente de este tema y después se recupera en la película de Berardo González, que ahora está viéndose mucho acá en México, porque toca estos temas que no se conocen tanto, y es este exilio por violencia que además en Estados Unidos, aunque ha tenido, tiene poca aceptación que un mexicano solicite asilo político. ¿Por qué? Porque es una puerta que no quiere abrir la migración estadounidense, porque se te deja ir todo el mundo. Imagínate lo que está ocurriendo ahorita en Guadalajara. 3 muchachos cineastas que es la hora en que no los encuentran, como si llegaran marcianos y se llevaran a la gente, Vicente. Pues sí. Entonces, eso que provoca un miedo, imagínate en Guerrero, en Michoacán, pues ha tenido olas de solicitud de asilo político, pero claramente eso es un punto que no ha parado y en algunos lugares pues se ha intensificado porque la gente tiene pues miedo por su vida y por su patrimonio, su familia. Entonces, no podemos dejar y ver la migración solo como una imagen generalizada, sino estas cuestiones que nos hacen ver que 20,000 solicitudes de asilo político son casi el triple de solicitudes de asilo político que hay, o de asilo en general,
en México de extranjeros. Así No es. cuando en México vociferamos de que, ay, no, están llegando muchos extranjeros. Pues, por favor, ¿cuántos mexicanos solicitantes de asilo? No estoy hablando de migración normal, ¿no? Que es una migración muy alta la mexicana. Claro que bajó, pero sigue siendo muy alta. Entonces, creo que nos ayuda a bajarle y empezar a ver que este país evidentemente tiene que mover esas piezas de su ajedrez, porque somos muy vulnerables a lo que diga un gobierno y un presidente como Estados Unidos por tener justamente esta posición tan endeble en temas como el migratorio. Definitivamente, pues el martes seguiremos platicando de este y otros temas, doctora, o antes, si lo amerita la noticia. Yo le agradezco siempre sus opiniones, su análisis, y aquí seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Bueno, y mucha suerte, Vicente. Vamos a ver ya el corte definitivo de las personas que lograron pedir su credencial para votar, pero que no se les olvide, este es solo un primer paso, tienen que después registrarse para votar. El asunto no terminó ahí, porque la gente cree eso, Vicente, y por favor no dejes de reiterarlo. La gente que sacó su credencial podría registrarse para votar, tienen hasta el 31 de abril, que no lo dejen para el último día, ojalá. Ojalá que así sea, doctora, y le prometo que yo voy a seguir dándole duro al tema. Eso, debe ser. Hasta pronto, Vicente. Gracias. Saludos por allá. La doctora Leticia Calderón Chelius, hablando con nosotros sin censura de estos temas de los que ella es experta, los temas de inmigración.